formulación y nomenclatura. O sea, bueno, primera aclaración importante. La parte de nomenclatura, si bien es importante nombrar los compuestos, lo fundamental también, además de nombrar compuestos, es, inclusive un poco más importante que nombrarlos en sí, es poder clasificarlos y entender qué es cada compuesto. O sea, ver la fórmula molecular y saber qué compuesto es. O sea, por ejemplo, ustedes tienen que poder lograr, si yo les pongo estos compuestos, no sé, SO2, vamos a poner KO, HCl, NaCl y ácido nítrico, tienen que poder decir a qué familia pertenece cada uno. ¿Sí? El SO2, esto es, la S es de azufre, que es un no metal. ¿Sí? El oxígeno, bueno, es oxígeno. Entonces, un no metal con oxígeno va a formar lo que se llama un óxido ácido. ¿Sí? Los óxidos ácidos siempre tienen esta forma, tienen no metal, X cantidad de veces, oxígeno y cantidad de veces. Entonces, siempre el oxígeno tiene estado -2 y el no metal algún estado de oxidación positivo. ¿Sí? Con el calcio y el oxígeno pasa algo muy parecido, solo que acá en vez de tener un no metal tenemos el metal. Entonces esto va a ser un óxido metálico o también se le llama óxido básico. ¿Sí? Es un óxido básico y todos los óxidos básicos tienen la forma de metal, X, oxígeno y -2 más E. También a veces en algunas cátedras explican todo junto, óxidos ácidos y óxidos básicos, como la familia de los óxidos. ¿Sí? Bueno, los óxidos se nombran bastante simple, la forma más fácil es nombrarlo por la nomenclatura sistemática, que es la que usa prefijos griegos, es decir, dice, por ejemplo, yo lo nombraría como dióxido de azufre, ay, me copiaba, dióxido de azufre, y lo nombraría como monóxido de calcio, u óxido de calcio. Bien, eso en cuanto a los óxidos. Sí. Después, acá tenemos un ejemplo. Tenemos HCl. HCl. Que el HCl lo podemos ver de dos maneras. Lo podemos ver como un hidruro o lo podemos ver como un hidrácido. Depende del estado de oxidación. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Esto lo voy a hablar así después lo escribimos bien. Si yo tengo ácido clorhídrico, perdón, si tengo HCl, o sea, hidrógeno y cloro, en estado gaseoso, cuando está en estado gaseoso se lo considera un hidruro. Va a ser lo que llamamos hidruro covalente. ¿Sí? Y lo nombramos como cloruro de hidrógeno. Sin embargo, si el ácido clorhídrico está, perdón, si el HCl está disuelto en solución acuosa, o perdón, disuelto en solución, vamos a poner así, SC, acá se comporta como un hidrácido. Y esto es muy importante saberlo. Es un hidrácido. Y cuando se comporta como hidrácido se llama ácido clorhídrico, que es generalmente como lo trabajamos nosotros, porque en el laboratorio es bastante raro tener cloruro de hidrógeno, o sea, es bastante raro tener esta molécula en estado gaseoso. Generalmente uno lo tiene disuelto en solución. Por eso, usualmente el HCl lo nombramos ácido clorhídrico, ¿sí? Porque es lo más común. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá?
Si no, voy a ir borrando y voy a pasar a hablar de qué son los ácidos, qué son los hidróxidos y qué son las sales. Primero vamos a ver ácidos e hidróxidos y después sales. Y a ver si tienen alguna pregunta. Si no, más mientras. Bueno, bueno, ahí como puso Cami en el chat, cualquier duda, abren el micrófono y me interrumpen, ¿eh? Porque yo a veces me embalo y si les queda algo que no se entiende, no tengan vergüenza en interrumpirme. Si no, y si yo fuera así y no me dicen nada, asumo que no hay ninguna duda. Sí. Voy a borrar solamente lo de arriba, por ahora. Bueno, de vuelta. Yo voy a insistir mucho con esto. Es súper importante que ustedes puedan ver un nombre, ver una fórmula y saber a qué familia de compuestos pertenece. Porque después eso es muy importante para entender las reacciones químicas, para entender cuántos equivalentes me da un cierto compuesto, en qué iones se disocia para después poder calcular la molaridad de los iones en soluciones, cómo se disocia para poder plantear bien las redox. Es fundamental entender cómo están formados los compuestos y a qué familia pertenecen para entender el resto de los temas. ¿Sí? Y además, para, para el que no es un factor menor, en muchas comisiones no le dan pelota a esto, o asumen que ustedes ya lo tienen que saber. Entonces, nada, está bueno prestarle atención. Bueno, después, entonces, tenemos, dentro de la familia de los ácidos, tenemos dos tipos de ácidos. Uno son los hidrácidos que dijimos acá, los hidrácidos. Que bueno, todos los hidrácidos tienen la siguiente fórmula. Tienen hidrógeno, X cantidad de veces, y un no metal que siempre lo voy a tener una sola vez. El hidrógeno siempre tiene estado de oxidación más 1 y el no metal siempre estado de oxidación menos X. Es decir, el estado de oxidación del no metal que acompaña al hidrógeno coincide con la cantidad de hidrógenos que tenga. Recuerden siempre, algo que no mencioné, recuerden siempre que todos estos compuestos en total tienen que tener carga cero y tienen que ser neutros. Bien, hasta ahí los hidrácidos. Y después los otros ácidos son los oxoácidos. Oxoácidos. Los oxoácidos también tienen hidrógeno X veces. Van a tener otro compuesto en el medio que le van a poner una X mayúscula. Este compuesto en el medio generalmente es un no metal, pero puede ser un metal también. Y además tienen oxígeno, que lo vamos a poner que está Y cantidad de veces. ¿Sí? De vuelta, el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1, pero ahora el compuesto del medio va a tener estado de oxidación positivo. Yo le voy a poner más N. ¿Sí? Y el oxígeno tiene siempre estado de oxidación menos 2. ¿Sí? Un par de ejemplos de... bueno, no, hasta ahí. Voy a verlo de abajo. Bueno, ahora voy a escribir. Ah, no, perdón, me faltaron los nombres. Para el caso de los hidrácidos siempre se nombran como con la palabra ácido, ¿sí? El nombre del no metal y la terminación hídrico, o el sufijo hídrico. ¿Sí? Hídrico, aunque lo que sé que dice más claro. Hídrico. ¿Sí? Mientras que los oxoácidos se nombran ácido y después, voy a poner un poquito más acá, tenemos con la palabra ácido y después el siguiente nombre va a depender del estado de oxidación del compuesto X del medio. ¿Sí? Va a depender del estado de oxidación del compuesto X del medio y de cuántos ácidos forme ese compuesto. Ahora lo vamos a ver. Pero van a empezar con el prefijo hipo o per o ninguno. Después va el nombre del compuesto central y termina con el sufijo ico, perdón, con el sufijo oso o con el sufijo ico.
¿Sí? Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos para que se termine de entender esto. Bien. Voy a hacer una listita acá de distintos compuestos. ¿Qué pasa? Che, para esto conectamos bien. Dos. Pues con los ácidos de cloruro. 6. 7 HClO4. Bueno, ya de por sí, en esta listita, tenemos que ver que los primeros dos, el 1 y el 2, son hidrácidos. ¿Cómo me doy cuenta que son hidrácidos? Y porque están formados por hidrógeno y uno metal. ¿Sí? Están formados por hidrógeno y uno metal. ¿Podría pensar que es un hidruro covalente? Sí, también podría pensar que es un hidruro covalente. Pero acá lo voy a nombrar como hidrácido simplemente porque estamos explicando el tema de ácidos. ¿Sí? Si no, usted lo puede nombrar como cualquiera de los dos. O sea, ustedes están resolviendo el punto 1e del parcial o el 1f del parcial. Generalmente es nombre de los siguientes compuestos. Y a ustedes les aparece alguno de estos dos así, sin aclararles que está en estado gaseoso ni en solución. Entonces pueden nombrarlo como un hidruro covalente o como un hidrácido. ¿Sí? O sea, si fuese el caso, podrían nombrarlo como cualquiera de los dos. Yo lo voy a aclarar acá ahora que están en solución para que sea más claro y que no se preste a confusión. Solución, solución. Vayan diciéndome si tienen alguna duda, ¿eh? Este va a ser ácido. Bueno, antes de eso, me olvidé de anotar que dijimos entonces que estos dos son hidrácidos. Y vamos a decir que el 1 es ácido sulfídrico, y el 2 es ácido fluorhídrico. Bien, obviamente, lógicamente, todos los otros son oxoácidos. ¿Por qué son oxoácidos? Y porque tienen hidrógeno, un átomo central y oxígeno. ¿Sí? No hay otra familia de compuestos que tenga esos elementos, así que tiene que ser sí o sí un oxoácido. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo se nombran los oxoácidos? Depende del estado de oxidación de cada uno. Vamos a nombrar el 3 y el 4. Acá, en el compuesto 3, si se ve bien el azul. Sí, se ve bien. En el compuesto 3, que es HNO2, tengo hidrógeno con +1, oxígeno con -2, entonces puedo sacar el estado de oxidación de nitrógeno. Si tengo -2 por cada oxígeno y tengo 2 oxígenos, tengo en total -4. +1 del hidrógeno, me quedarían 3 cargas negativas. Entonces, me faltan 3 cargas positivas del nitrógeno. ¿Sí? Hago el mismo razonamiento, voy a hacer a la vez el punto 4, y hago el mismo razonamiento con este. Fíjense que nos va a dar que esto es +1, esto es -2, 2 por 3, -6, +1, me queda 5. ¿Sí? Bueno, estos son los dos ácidos que puede formar el nitrógeno. Los dos oxoácidos que puede formar el nitrógeno. ¿Sí? Bueno, ¿cómo los voy a nombrar? Bueno, cuando tengo solo voy de vuelta. Cuando tengo solo dos oxoácidos posibles, voy a nombrar al más chico con el estado de oxidación, perdón, al que tiene estado de oxidación más chico con
el sufijo oso y el que tiene la estado de oxidación más grande con el sufijo ico. ¿Sí? Entonces, este va a ser, bueno, este va a ser ácido nitroso y este va a ser ácido nítrico. Bien, cuando tengo dos estados de oxidación, uso solamente los sufijos. ¿Sí? Sufijos oso e ico. O sea, básicamente siempre voy a usar los sufijos oso e ico. Porque todos los oxoácidos tienen al menos, Qué de bestia. los no metales, todos los oxoácidos tienen al menos uno o dos estados, perdón, tienen al menos dos estados de oxidación. ¿Sí? Bueno, eso hasta ahí. Ahora, cuando vamos Pero, a los a los oxoácidos del cloro, la cosa se pone un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque el cloro puede formar cuatro oxoácidos, yo acá anoté tres, pero puede formar cuatro. 7HClO4. ¿Sí? ¿Cuáles puede formar? Bueno, puede formar con estado de oxidación. En este caso va a tener estado de oxidación más 1, en este tiene más 3, en este tiene más 7, y vamos a agregar voy a poner un 8 acá, vamos a agregar con estado de oxidación más 5. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo los vamos a nombrar? Bueno, ahora, cuando tengo 4, lo que hago es, al que tiene el estado de oxidación más chico, le pongo el prefijo hipo y el sufijo oso. ¿Sí? Entonces, este va a ser ácido hipocloroso. ¿Sí? El de estado de oxidación más chico lleva el prefijo hipo y el sufijo oso. El segundo, más chico, va a ser igual que el anterior, pero sin el prefijo hipo. Va a ser ácido cloroso. ¿Sí? El segundo más grande, o sea, en este caso el que tiene más 5, va a ser ácido clórico. ¿Sí? Y el más grande de todo va a ser ácido perclórico, es decir, igual que el anterior, pero le agregamos el prefijo per. ¿Sí? Y ahí nos quedaría. Esos son los cuatro posibles ácidos. Así se nombraría. ¿Bien? ¿Alguna duda con esta parte de ácidos? Una pregunta, ¿cómo venimos hasta acá? voy a interpretar esa manito arriba como, ese dedo arriba como un, ok. Ok, perfecto, buenísimo, buenísimo. Ahí les doy un segundo para que copien y ahí borro el pizarrón y vamos a los hidróxidos. Va, en realidad, hola Ro, ¿cómo andás? Hola Eh, Nahue, ¿todo bien vos? todo tranqui también, está bien. Estábamos viendo formulación y nomenclatura, más que nada de ácidos Listo. hidróxidos y bases. Dale, gracias. No, no, no. Bien, bueno, ahora, antes de pasar a los hidróxidos, vamos a ver una propiedad importantísima de los ácidos que tiene que ver con cómo se disocian en agua, o sea, cómo se disocian cuando están en solución. Bueno, bien, voy a ir borrando la parte de arriba. Bueno, de vuelta. Antes repasamos. Ácidos tengo de dos tipos, los hidrácidos que están formados por hidrógeno y un no metal, que
O sea, perdón, los hidrácidos están formados por hidrógeno y uno metal y tienen que estar disueltos en solución. Los oxoácidos están formados por hidrógeno, un elemento cualquiera, y oxígeno, donde el oxígeno tiene estado -2, el hidrógeno +1, y el estado, y el átomo, el elemento central, va a tener esta oxidación positivo y puede ir variando. ¿Sí? Y además yo tengo que saber cuántos, o sea, el elemento central, cuántos oxoácidos puede formar. ¿Sí? Eso es bastante de memoria. ¿Sí? Tienen que saberse que todos los del grupo 7 forman 4 oxoácidos, o sea, menos el flúor. Después, el cloro, el yodo y el bromo forman 4 oxoácidos con estado de oxidación +1, +3, +5 y +7. Y los van nombrando según lo que venimos acá. El más chico se nombra con hipo y oso. El segundo más chico, solamente oso. El segundo más grande, solamente ico. El más grande de todos, per e ico. Se le agrega todo eso. Si tengo 4. Si tengo solo 2, lo nombro con oso e ico nomás. Si tengo 3, al más chico le agrego hipo, oso, ácidos en solución. ¿Sí? O sea, si yo quisiera, puedo poner una fórmula general para los ácidos que va a ser H, X, y pongo una A de anión, ¿sí? Menos. Donde el anión, o sea, esta A de anión puede ser monoelemental o binario, es decir, puede estar formado solamente por el no metal o puede estar formado por el no metal, el no metal y oxígeno. ¿Sí? Bueno, ¿qué le pasa a los ácidos en solución? Bueno, los ácidos en solución se pueden disociar. ¿Qué quiere decir eso? Que los hidrógenos se separan del resto del anión. ¿Sí? Esto se llama disociación completa. ¿Sí? Se llama disociación completa. Pero puede ser que la disociación no sea completa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el ácido sulfúrico, H2SO4, puede perder los dos protones, ¿no? Queda dos hidrógenos más sulfato. Pero puede perder uno también. Puede ser que pierda uno solo, me quede H más HSO4. Y todo esto me queda con -1. ¿Sí? Bueno, y a su vez, yo le puedo poner nombre a los aniones que forman. Y que eso va a ser importante para cuando veamos sales. ¿Sí? Si un ácido, de forma general, si yo tengo acá, vamos a hacer esto. Voy a borrar un poco esto y después lo escribir. Si yo tengo acá un ácido que termina en hídrico, el anión que forme va a terminar en uro. ¿Sí? Si yo tengo un ácido que termina en oso, ya sea con hipo o no, el anión que forme va a terminar en hito. Si yo tengo un ácido que termina en ico, el anión que forme va a terminar en ato. Y ahora vamos a ver ejemplos. Vamos a ver los siguientes ejemplos entonces. Y esto se llama ácido sulfúrico. Sulfúrico. Si pierde los dos protones, forma este anión. Ico cambia por ato. Entonces, este se va a llamar sulfato. ¿Sí? Ahora, si en vez de perder los dos, pierde solo uno, lo que hago es a este anión lo nombro igual que el anterior, pero le pongo la palabra hidrógeno adelante. ¿Sí? No me complica mucho. Sería hidrógeno sulfato. ¿Sí?
Pero bueno, es muy importante a saber cómo se puede disociar un ácido. Muy importante por varias cosas, o sea, por lo que vamos a ver hoy, que es lo de sales, por después cuando tengan que ver equivalentes, que seguramente ya lo vieron en unas clases, también es importantísimo. Después cuando le piden calcular la concentración de los iones, también, nada, y así. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Estoy bien esto. Como mate. Superior. Bien. Bueno, ¿se viene escuchando y viendo bien todo? Sí, por ahora todo bien, súper claro. Mm, ¿Cualquier duda? Ya do micrófono. Bien. Esto de los ácidos, ¿me estoy olvidando de algo? Me Mm. parece que de ácidos no me falta. Siento que sí, pero no me acuerdo. Bien. Bueno, vamos ahora entonces a los hidróxidos. Bueno, voy a borrar. Los hidróxidos son un poquito, tienen menos complicaciones, son más directos. No hay tanta vuelta con la nomenclatura, no hay tanta vuelta con las asociaciones, así que vamos a ir un poquito más rápido. O sea, perdón, va a ser un poquito más corto. Los hidróxidos, lo que hay que sí tener claro es cuál es la fórmula del hidróxido. ¿Sí? La fórmula del hidróxido siempre es un catión, le voy a poner la C así, unido a esto que se llama grupo oxidrilo. ¿Sí? Esto recuerden que se llama grupo oxidrilo. Espero haber puesto bien la H porque siempre pongo mal la H. Oxidrilo. Bien. Bien. X veces. ¿Sí? Y siempre se nombran hidróxido de y el nombre del catión. Hidróxido de y el nombre del catión. ¿Sí? No hay mucha historia con eso. Borró por acá abajo. A ver un par de ejemplos, pero bueno. Por ejemplo, yo me podría complicar la vida si quiero con los hidróxidos del hierro, que tengo dos. Esto sería hidróxido de hierro 2. Esto sería hidróxido de hierro 3. Bien. Después, en cuanto a la disociación de hidróxidos, que hay que también tenerla presente para más que nada entender lo de sales. Disociación de hidróxidos en solución. Básicamente lo que sucede es que se separa el catión de los oxidrilos. O sea, el catión me queda con esta oxidación con la carga positiva y me queda X oxidrilo. ¿Sí? Acá no hay disociación parcial, o sea, no puede pasar, o usualmente, no, a menos en instrucción de la química, no ven que, o sea, no pasa de que pierda, o sea, si tiene dos oxidrilos, no pasa de que pierde uno y el otro se lo queda. Siempre pierde todos. ¿Sí? Siempre pierde todos los oxidrilos. No hay mucho para complicarse.
Bueno, y ahora lo que vamos a ver, que en esta parte sí nos vamos a detener bastante, vamos a hacer varias cosas, es con las sales, que suele ser lo que más cuesta entender a cómo se forman y entender cómo nombrarlas. Primero vamos a explicar qué es una sal y después vamos a ver que hay dos tipos. ¡Uah! Sales. Primero, o sea, lo que ustedes tienen que tener claro es que una sal está formada por la unión de catión más anión. Catión o cationes más anión. O anión. ¿Sí? Esto es lo central. ¿Sí? Están formados por la unión de catión más anión. ¿Sí? Y cuando una sal se disuelve en agua, se separa completamente. ¿Sí? Se separa el catión del anión. Se separan completamente. ¿Sí? Esto yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Se lo puedo generalizar de la siguiente forma. Como catión X cantidad de veces, anión Y cantidad de veces. ¿Sí? Ahora, algo importante, siempre el catión viene del hidróxido, el anión viene del ácido. Entonces, a su vez, recuerden que ácidos teníamos dos tipos, teníamos hidroácido y oxoácido. Entonces, vamos a tener dos tipos de aniones, por ende vamos a tener dos tipos de sales. Vamos a tener las... Oh, vamos a tener las hidrasales o sales binarias y las oxosales o sales ternarias. ¿Sí? Y ahora vamos a detenernos bastante en eso. Entonces, vamos a ver primero esto, por ejemplo. Yo tengo una Cl y puedo tener, por otro lado, una ClO2. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Acá ustedes primero tienen que darse cuenta muy bien cuál es el catión y cuál es el anión. Acá tengo esto como anión y esto como catión. ¿Sí? Acá tengo esto como catión y todo esto va a ser el anión. ¿Sí? Y puedo escribir la disociación de ellos, es lo más fácil para darse cuenta cómo nombrarlo. Tengo sodio más cloruro menos 1. Y en este caso tengo sodio cloro 2 que me da sodio más ClO2 que me da todo menos 1. ¿Sí? Ustedes tienen que saber siempre que todos los del grupo 1 tienen esta oxidación más 1. Por eso sé que el sodio tiene más 1. ¿Sí? Todos los elementos del grupo 2 tienen esta oxidación más 2. Que sería más 1, más 3, listo, menos 2. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que acá este tiene esta oxidación más 3. ¿Sí? Y este tiene esta oxidación menos 1. ¿Bien? Y hoy, anteriormente, habíamos visto, hoy, Pechito, que si yo tenía HCl y me daba hidrógeno más cloro, esto que se llama, perdón, ácido clorhídrico, me da este anión que lo puedo llamar cloruro. ¿Sí? Y en cuanto al otro compuesto, me da sodio por un lado más el otro anión, que ahora vamos a ver cómo se llama. Perdón, acá me equivoqué. Perdón, perdón. Voy a voltar.
el otro anión, este de acá, viene de este ácido. ¿Sí? Y me da el protón más el anión. Bueno, y hoy habíamos dicho que este ácido se llamaba ácido cloroso. Y a su vez dijimos que cuando un ácido termina en oso, el anión que forma va a cambiar la terminación oso por ito. Entonces esto se llama clorito. ¿Eh? Entonces, esto de acá se llama clorito, o sea que todo esto de acá se llama clorito. O sea que todo el compuesto se va a llamar clorito de sodio. ¿Sí? Complejo. Tiene toda su vuelta de rojo. ¿Sí? Para poder nombrar la sal. Pero bueno, es lo que hay que aprender, digamos. ¿Sí? Es la mejor forma de entenderlo, o sea, con toda esta vuelta, pero también es la mejor forma de tenerlo claro. Sí, Eduardo, decime la que tenías. ¿Me puede volver a explicar cómo es que nombra clorito o ato? Creo que se maneja por el estado de oxidación. Sí, o sea, clorito y clorato, le voy a escribir acá el resultado. Un segundo que voy a cargar el filón azul que está debajo de tinta. Sí, ahí cargo este fibrón y lo vemos. Lo de clorito y clorato viene también de, o la mejor forma de verlo para mí es de qué ácido viene el anión. ¿Sí? Cada, cada anión que forma a una sal viene de algún ácido. Entonces, si vos tenés clara la nomenclatura de los ácidos, después la nomenclatura de los aniones es más simple. ¿Sí? Ahora lo repasamos. Ya me quedé sin tinta negra, así que tengo que quitarse el rojo. Me voy a comprar. Bien. Entonces, siempre que si yo tengo un ácido, si tengo un ácido que me da un anión cualquiera, ¿sí? Si el ácido termina en oso, el anión que forma termina en ito. Si el ácido termina en ico, el anión que forma termina en ato. ¿Sí? Y si un ácido termina en oso o en ico, depende del estado de oxidación. ¿Sí? Si yo tengo un ácido que forma un elemento que forma cuatro ácidos, tengo cuatro opciones. Por ejemplo, en el caso del cloro. En el caso del cloro tenemos estos cuatro casos. Este tiene más 1, este tiene más 3, este tiene más 5 y este tiene más 7. ¿Sí? El que tiene estado de oxidación más chico se va a llamar ácido hipocloroso. ¿Sí? Hipocloroso. El que tiene el segundo estado de oxidación más chico va a ser ácido cloroso. ¿Sí? O sea, le saco el hipo y le dejo el oso. El segundo más grande va a ser ácido clórico. ¿Sí? Y el más grande de todos va a ser ácido perclórico. ¿Sí? Entonces, bueno, de ahí, o sea, sí, con los estados de oxidación de los elementos, yo defino los nombres. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, este ácido, el HCl2, que es ácido cloroso, me da este anión, el anión ClO2. Entonces, acá dijimos además que todo lo que termina venoso, el anión que forma termina en ito. Entonces, acá que el ácido termina en cloroso, el anión se va a llamar clorito. ¿Sí? Sin la palabra ácido siempre, ¿no? ¿Se entendió ahí, Edu? Sí,
Sí, sí, muchas gracias. Perfecto, buenísimo. Tienen que preguntar. Bueno, estamos ahí entonces. Este es clorito de sodio. Y bueno, y nos faltó nombrar la hidrasal. Eh, Nos faltó nombrar la sal. Que la sal está formada por este anión y por este catión. Este anión, si venimos acá, el anión se llama cloruro. ¿Por qué se llama cloruro? Porque viene del ácido clorhídrico. Es decir, acá, en estas reglas, nosotros dijimos que todo ácido que termina en oso, el anión termina en hito. Todo ácido que termina en ico, el anión termina en ato. Y además, todo ácido que termina en hídrico, el anión termina en uro. ¿Sí? Por eso, el ácido clorhídrico, cuando pierde su hidrógeno, me deja un anión que se llama cloruro. Este cloruro, cuando lo encuentro en otra sal, se sigue llamando cloruro. ¿Sí? Entonces, este compuesto se va a llamar cloruro de sodio. ¿Bien? Uy, ¿Cómo sería la nomenclatura de un anión compuesto por hidrógeno y azufre? excelente Con carga pregunta. negativa. Perfecto. Perdón, o sea, vos te referís específicamente al anión que está formado únicamente por hidrógeno y azufre sin oxígeno. ¿Esa es la duda? Sí, sí, eso. Bien, 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 bien. Eh, 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 bueno, voy a borrar esto, mira. Acá sí. Muy parecido a lo anterior. O sea, vamos a hacerlo con este color. Este compuesto, hidrógeno y azufre, se llama. No, me están dando en negro. Vamos a cambiar de color. Este compuesto se llama ácido sulfídrico. Sulfídrico. ¿Sí? Y lo más común es que se separen dos y me dé dos protones más azufre que va a tener esta oxidación -2. ¿Sí? Si seguimos esta regla de acá, me dice que todo ácido que termina en hídrico me da un anión que termina en 1. Entonces, este se llama ácido sulfídrico. El anión, este solito, se va a llamar sulfuro. Sulfuro. ¿Sí? Ahora, Yo también. hablaba de una, una aclaración. Yo hablaba literal de compuesto por un hidrógeno, azufre y con carga negativa. Sí, 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 sí. Ahí puedes. O sea, creo que te referís, imagino, a este compuesto, HS-1, ¿no? Sí, sí, eso. Sí, perfecto. Este HS-1 viene de el mismo ácido sulfídrico, pero que en vez de perder los dos hidrógenos como arriba, pierde uno solo. Entonces simplemente se llama igual que este anión de arriba, pero le agrego la palabra hidrógeno adelante. O sea, este se va a llamar hidrógeno sulfuro. Hidrógeno sulfuro. Y ahí, así nomás queda. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Siempre los aniones que tienen hidrógeno en su estructura se nombran igual que como si estuviesen sin hidrógeno, pero con la palabra hidrógeno adelante. ¿Sí? Y por ejemplo, si esto forma una sal, qué sé yo, suponete que forme la sal esta, vamos a cambiar de sodio, KHS, ¿sí? Sí, KHS,
Esto se llamaría hidrógeno sulfuro de potasio. ¿Sí? Porque este es el catión, este es el anión. El anión se llama igual que esto. Y el potasio es potasio. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos, con esto? ¿Una pregunta? ¿Tienen, también por ahí, si tienen alguno que no hayan podido nombrar, algún ejercicio que no hayan podido hacer, podemos verlo ahora. Si no, tengo un par acá para que veamos. Por ejemplo, bueno, vamos a ver unos casos particulares, que son los oxoácidos del fósforo y del arsénico, ¿sí? Que son casos particulares. Voy a borrar esto y vamos a ver eso. Entonces, en el caso, vamos a ahora hacer entonces los oxoácidos de fósforo y arsénico. Bueno, ¿por qué estos? Porque forman unos oxoácidos en particular. Ambos, tanto el fósforo como el arsénico, pueden formar oxoácidos solo con los estados de oxidación +3 y +5. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo quisiera escribir la fórmula, o sea, supónganse que me preguntan, escriba la fórmula molecular de los oxoácidos del fósforo y del arsénico. Bueno, si es un oxoácido, sé que tiene que tener hidrógeno, el elemento central, y oxígeno. ¿Sí? Solo con los dos de fósforo. Bueno, y además, bueno, saben que siempre el hidrógeno va como +1, el oxígeno siempre con -2, y el fósforo, bueno, en este caso va uno con +3 y el otro con +5. ¿Sí? Bueno, y acá yo tengo que agregar oxígenos para que me quede todo con carga cero en total, ¿sí? Porque los ácidos son neutros. Entonces acá yo tengo 4 cargas positivas, una del hidrógeno y 3 del fósforo, y 2 cargas negativas del oxígeno. Entonces si yo agrego un 2, ya estaría neutro. Y acá tengo 6 positivas, entonces tengo que agregar un 3 para que me quede neutro. ¿Sí? Bueno, eso sería lo lógico, que es lo que pasa con los oxoácidos del nitrógeno. Bueno, pero con los oxoácidos del fósforo y del arsénico, esta no es la forma más estable en la que se encuentra en la naturaleza, sino que a esta fórmula hay que agregarle una molécula de agua. ¿Sí? Más agua. Más agua. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos hidrógenos se van a sumar al hidrógeno que ya tenía y el oxígeno se va a sumar al oxígeno que ya tenía. Es decir, tenía un hidrógeno más 2, me quedan 3. Bueno, el fósforo me queda igual. 2 oxígenos más 1, me quedan 3. Y lo mismo con el otro caso. Solo que acá, en vez de quedarme 3 oxígenos, me van a quedar 4. ¿Sí? ¿Por qué? Por el momento no importa. O sea, ya lo van a ver en materia más adelante. Y nada, no afecta mucho saberlo. Pero tienen que saber que en los oxoácidos del fósforo y el arsénico sucede esto. Entonces, este se va a llamar ácido fosforoso. Fosforoso. Y este se llama ácido fosfórico. ¿Sí? Con el arsénico sucede exactamente lo mismo, pero en vez de fósforo es arsénico. Eso.
son casos particulares. ¿Se entendió esto? ¿Quieren que lo repita? Una consulta. Sí. Claro. El fósforo tiene 3 estados de oxidación. 3, 4 y 5. Si el 3 es el menor, ¿no debería ser hipofosforoso? Sí, pero se llama ácido fosforoso. Igual, ojo, ahí hay una cosita. No es lo mismo que en la tabla periódica aparezcan 3 estados de oxidación a que ese elemento forme 3 oxoácidos distintos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si ustedes miran, el caso más emblemático es el del nitrógeno. Si ustedes miran los estados de oxidación del nitrógeno en la tabla periódica, aparecen un montón, de -3 a +5. ¿Sí? Muchísimo. Pero el nitrógeno solo forma 2 oxoácidos. Forma el oxoácido con estado +3 y el oxoácido con estado +5. Por eso solamente existe el ácido nitroso y el ácido nítrico. Todos los otros estados de oxidación que aparecen en la tabla periódica es porque el nitrógeno forma otros compuestos. Generalmente óxidos, mayormente óxidos, lo que más forma. ¿Sí? Nada, acá en el caso del fósforo y del resto de los compuestos pasa lo mismo. Que aparezcan todos esos estados de oxidación en la tabla periódica no significa que que todos esos estados de oxidación de ese elemento formen oxoácidos. ¿Sí? O sea, del fósforo solo forman oxoácidos el fósforo con estado +3 y con estado +5. ¿Sí? Por eso este se llama ácido fosforoso y este ácido fosfórico. Eso también es medio bastante una cagada porque nada, hay que saberlo, digamos, es como bastante de memoria. No sé si se entendió ahí, o si esa era la duda. Sí, se entendió. ¿Sí? Perfecto.